Hola hermanos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el Evangelio de Lucas 11, del 1 al 13, donde el Señor nos enseña a cómo orar. Y creo que hay una diferencia entre cómo enseñaba Juan a sus discípulos, basado en la antigua ley, y ahora cómo Jesús nos dirige al Padre, a siempre depender de Él, y al final del Evangelio nos dice: el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo, que es el que le va a capacitar para que podamos realizar nuestra vida y que nuestra vida sea conducida, nuestra vida tanto como nuestra oración, siempre en la dependencia del Padre. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le respondió desde adentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque ya la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Y si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque se levante a dárselos, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una lectura muy interesante, como la de cada domingo. Mientras se le daba una revisión a la lectura, estaba pensando en mi oración, de cómo me han enseñado a orar desde niño y de cómo ya más joven y de cómo ahora ya he dirigido mi oración hacia el Señor. Y recalca en la lectura, porque dice ellos que pidieron que Jesús les enseñara a orar como Juan. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Creo que orar anteriormente era una oración sencilla que los rabinos le enseñaban una oración común, ¿no? Pero en este caso ya Jesús está hablando de una manera directa, ¿no? En conexión, en oración, en conexión con el Padre, porque comienza: Padre nuestro. Estamos reconociendo que tenemos un Padre que va a proveer todo lo que necesitamos. Y dentro de la lectura también menciona al Espíritu Santo, ¿no? Casi al final de la lectura. Y creo que si tomamos en cuenta actualmente en nosotros cómo dirigimos nuestra oración, la manera en que queremos que se cumplan las cosas cuando en su momento tienes una necesidad, bueno, yo creo que eso hace la diferencia, porque una vez que ya confiamos en nuestro Padre, inspirados a la luz del Espíritu Santo, creo que ya no es necesario el estar pide y pide, ¿no? Padre, lo quiero así, de este modo, de esta manera. Creo yo que ya de manera, por esa conexión, por esa experiencia que tenemos con el Espíritu Santo, creo que nuestra dependencia ya debiera de ser total
hacia Dios, porque Él tiene grandes y mejores cosas que las que nosotros podríamos pedir. Creo que Él mismo conoce mejor lo que necesitamos que nosotros mismos. Vamos a los comentarios. Sí, lo que usted dice, como usted dice, la estructura desde el Antiguo Testamento, había creo que una estructura de cómo orar, y aquí nos quiere enseñar cómo debería ser ahora nuestra oración. Bueno, nos menciona allí que el que pida nos dará el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora nos guía cómo debe ser nuestra oración, nos hace entender. Por ejemplo, el cómo era antes, era como mi oración como era antes, como de la misma manera que menciona así, con una estructura, lo que me enseñaron a decir antes de dormir o levantarme. Ahora, con la experiencia del Espíritu Santo, mi oración es diferente, cambia. Siempre oro de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él conoce y sabe lo que yo necesito. Y como dice el Evangelio, nuestro Padre es un Padre bueno que nos da siempre lo mejor, siempre lo que necesitamos. Y orarle de acuerdo a su voluntad, Él siempre nos dará lo que ocupamos, porque Él nos conoce y sabe todas nuestras necesidades. Sí, el Evangelio de hoy pues habla sobre el Padre Nuestro. Para mí y no lo había pensado antes así, pero nos han dicho, para mí el Padre Nuestro está enseñándonos a Jesús aquí como para vivir un estilo de vida, donde el Padre, Dios Padre, reconozcamos a Dios Padre como lo que es, ¿verdad? Un Dios Padre de amor, de tenerle confianza, de saber que todos dependemos de Él. Y estaba yo reflexionando, por ejemplo, porque hemos convivido con mucha gente donde tiene muchos conceptos sobre el Padre Dios. Y hemos visto en nuestra propia parroquia, ¿no? Hermanos que están viendo a Dios como un juez, como un verdugo. Hermanos, no sé tanto, ustedes recordarán, encontramos unas personas que quieren catalogar a Dios a fuerzas como que haga pagar, depende de lo que hayamos hecho, recibir un castigo. Recuerdan que tuvimos una discusión no hace mucho. Entonces, para mí esta enseñanza de Jesús, aparte de una estructura de cómo orar o qué decir, más bien para mí es una manera que Él nos está enseñando de vivir la vida, donde el centro, el eje de esa vida, precisamente sea Dios, ¿verdad? Y ya ustedes mencionaron una de las cosas, hágase tu voluntad. Para nosotros estar dentro de esa estructura, debemos de aprender, saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él compartir con nosotros todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, darnos todo. Hemos hablado ya muchas veces, ¿verdad? Entonces, para mí en parte ahorita es lo que quería comentarles. Sí, yo estaba meditando cuando estaba estudiando el Evangelio de cómo, pues ellos le piden que les enseñe a orar, pero Él, lo primero que les enseña en la primera parte del Padre Nuestro me llamó la atención porque dice cómo se refiere a que le hablen a Dios con confianza, o sea, que aprendan porque en el Antiguo Testamento era algo que no se podía, no podían relacionarse con Dios, y como Él les dice, háblenle así, en el Padre Nuestro, y ya eso les da como a empezar a tener una relación con Dios, para acercarse a Él, para conocerlo de manera diferente, porque pues antes era algo, como se diría, como ni pensar en relacionarte con Dios, para nada. Él les dice que sí se puede. Sí, en este evangelio pues trae muchas enseñanzas, ¿verdad? Pero yo lo estuve meditando en donde la intención de Jesús es dar a conocer a un padre cercano, un padre de toda confianza. O sea, que ya no tengamos esa idea que veníamos acarreando desde
más atrás de las enseñanzas que a lo mejor algún día nos dieron, como un Dios lejano. Y Jesús, miramos aquí cómo nos lo muestra y nos da el ejemplo cómo dirigirnos a Él. Sea un Padre cercano, un Padre de confianza, un Padre amoroso. Y por ejemplo ahí dice, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Yo creo que hay de muchas maneras que se puede interpretar, ¿verdad? Pero ahí lo entiendo como enseñanzas para nosotros y para las personas que nos están mirando, de donde si nosotros buscamos a ese Padre que tenemos siempre, que Jesús nos mostró, si lo buscamos, Él va a está siempre escuchándonos a nosotros, y tener esa confianza de platicar con Él y pedirle a Él, pero más que pedirle, ponernos en sus manos, porque antes que pedir nosotros, Él ya sabe lo que nosotros estamos necesitando, antes de que nosotros se lo pidamos, ¿eh? Precisamente por eso yo ahí me queda la enseñanza que en la oración que Él nos enseña, o sea, cómo hay que orar, como nos dejó un ejemplo ahorita en la clase que estamos teniendo de formación, es uno de los hermanos ahí, que nos dijo, no es necesario tanta palabrería, porque Él ya sabe, desde antes de hablarle, Él ya sabe lo que cada uno de nosotros estamos necesitando. Sí, para mí también me llamó mucho la atención eso de que si uno de padre humanamente quiere lo mejor para sus hijos, cuánto más quiere Él para nosotros, no compartir todo lo que Él es. Porque en el Antiguo Testamento tenían la mentalidad de que era un Dios castigador, que siempre hacías algo y pues había como venganza, juez te iba a juzgar por esto y por lo otro. Yo creo que aquí Jesús más que todo quiere que conozcamos al Dios de amor, al verdadero amor del Señor, de Dios que tiene para nosotros, y al conocerlo pues sentamos la confianza de hablarle, de dialogar con Él y comprender el amor y todo lo que tiene, ¿no? El plan de Él para cada uno de nosotros, y así poder vivir conforme a su voluntad. Me llamó la atención el comentario que hizo Miguel cuando dijo que Dios debiera de ser el centro de toda nuestra vida. Entonces, si reconocemos verdaderamente en la oración ese amor, quienes oremos vamos a coincidir. Me llamó la atención porque dijo mi hermano Manuel, hay maneras, ¿verdad? Hay diferentes maneras según, pero si estamos reconociendo a Dios como el centro de nuestra vida, aunque sean palabras diferentes, pero vamos a coincidir todos en esa dependencia siempre de Dios. Y yo creo que tanto nuestros hermanos que nos miran como algunos de nosotros, de niños nos enseñaron a decirle, pídale a Dios. Oye, mamá, yo quiero esto, mamá, pídaselo a Dios, pídaselo a Dios. Y sin conciencia nosotros, no siendo conscientes que esa posiblemente no era la manera, ¿verdad? De enseñarnos a depender de Dios ya desde una edad temprana, porque posiblemente era lo que nuestros papás conocían. No quiero decir que esté mal, sino era lo que nuestros papás conocían. Entonces yo creo que de cierto modo cada uno de nosotros, ya siendo conscientes, cuando ya comenzamos a ser conscientes de que Dios es el centro de toda nuestra vida, entonces a partir de ahí ya nuestra manera de relacionarnos tanto con Dios como con nuestros demás hermanos, ya el Señor va cubriendo las necesidades, podría ser materiales, pero las más importantes es la vida espiritual. Y me llama la atención porque al final del Evangelio termina precisamente diciendo que el Espíritu Santo es el que va a ayudarnos a poder, a que se realice, ¿no?, lo que estamos orando. Padre nuestro que estás en el cielo y santificado, creo que en sí el Padre nuestro es una oración hermosa en la que expresamos desde el interior y reconocemos a Dios. Vamos desglosando así cada parte del Padre nuestro hasta el decir perdona nuestras faltas, para nosotros también poder
a nuestros hermanos. Y entonces lo que me llamó la atención fue eso, que terminó con la parte del el Espíritu Santo te va a capacitar para que se pueda cumplir esa oración que tú estás haciendo. Y la dependencia total de nosotros, la disposición de cada uno de nosotros. Sí, me llama la atención varios puntos que dijeron, como lo que decía el hermano. Si nosotros, que como humanos somos malos, decirlo, sabemos dar cosas buenas, cuanto más Él, nuestros hijos. Entonces, por eso como en mi primera intervención decía como que Cristo nos está enseñando esa bondad de Dios. No tenerlo así como dijimos, como un juez, sino como un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? En todo momento. Y también lo de que decía Meño, o sea, y el orar, ya ven que dice, pedirle cuánto más a ustedes les va a conceder, sí, ¿verdad? Pero antes, lo que dijo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar, siempre nos va a motivar, como decía usted, hermano, somos, si ustedes que son malos saben dar cosas más, cuánto más a sus hijos que les va a enviar el Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos deficiencias, tenemos muchas cosas que tenemos que, con la práctica, con esa relación personal con Dios, tenemos que ir aprendiendo de Dios, precisamente, aparte de lo que nos enseñó Jesús. Entonces, pero por eso está el Espíritu Santo, para que Él nos vaya iluminando qué es lo que tenemos que hacer, o lo que debemos hacer. No tenemos, porque nos da libertad, ¿no? Entonces, y también lo que decía él, la lección no es pedirle a Dios, dale y dale y dame y dame y dame y dame y dame, tanto como acosarlo, ¿verdad? Sino aprender que Dios es un Dios bueno, que Él nos va a dar según lo que necesitamos. Y esa es una de las lecciones que he aprendido, que Dios se concentra más en darnos lo que ocupamos que en darnos lo que le pedimos, porque le pedimos muchas cosas. Nosotros nos ponemos a orar, o nuestros hermanos a lo mejor que nos están viendo, pedimos, pero solamente Dios sabe lo que necesitamos. Y esto, ¿por qué digo esto? No hay que desanimarnos cuando pedimos algo y no se nos da, por X razón. Entonces, más bien confiar en Dios, que Él nos va a poner a nuestro alcance, nos va a poner en la mente, en lo que sea, lo que necesitamos para nuestra propia vida y para compartir con los demás. Entonces, creo que pues, para mí el Evangelio de hoy es una enseñanza muchas enseñanzas, pues, muy bonitas para aplicar en la vida. No tanto como decía al principio, ahora el Padre Nuestro hemos comentado aquí, es una oración probablemente la más maravillosa, la más grande, pero por nuestra manera de ser, por nuestra manera de rezarla, la hemos convertido en una palabrería sin sentido, ¿verdad? Y tiene mucho sentido. Nomás solo es detenernos, como ya cada uno dimos nuestra opinión, y espero que tengamos opinión también de la gente que nos está viendo, de qué manera vemos esta oración que Jesús nos enseña. Sí, lo que usted dice, ahorita estaba pensando en el Padre Nuestro ese, sin tanta palabrería, por las mañanas, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Él va a suplir toda nuestra necesidad del día, se realiza a través del Espíritu Santo. Por la noche agradecerle, Padre Nuestro, otra vez por lo que ya realizó a nosotros, y creo que el Padre Nuestro encierra todo esto, orarle de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a terminar el día bien, agradeciéndole todo lo que hizo por nosotros. Otra vez el Padre Nuestro encierra todo este complemento que necesitamos. Y que es una oración bonita, pero de la manera que en vez de la estamos haciendo, se pierde el sentido, la esencia de Dios en nosotros. Yo creo también que un punto bien importante también es cambiar la forma de ver, o sea, lo que es Dios. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando nosotros fuimos niños, por ejemplo, que yo fui niño, siempre, le dicen, pues pídele a Dios, ¿verdad? Y pues cuando uno está niño, por ejemplo, en diciembre, pues uno pedía el regalo, ¿verdad? Y
¿Y qué pasaba? Pues uno pedía a lo mejor un juguetito, un carrito y te traía unas galletas. Y inconscientemente pues le dabas gracias porque nuestros padres así nos infundieron. Dale gracias a Dios por lo que recibías. Pero aún se quedaba uno como con algo, es que yo pedí esto y pues a lo mejor me trajo menos, ¿verdad? ¿A qué voy yo? Que, por ejemplo, ya desde el momento que vamos entendiendo un poquito mejor las cosas, es que Dios pues ya nos dio todo. Dios ya creó todo, ya lo tenemos todo en la naturaleza, todo, o sea, para nosotros. Entonces ahí la importancia de ya, en lugar de pedir cosas materiales, irles, por ejemplo, fomentando, inculcando, enseñando a nuestra familia, entonces lo que realmente vale, o sea, en regalos espirituales, o sea, que nos dé la gracia por medio del Espíritu Santo de entender lo que es realmente el Dios de amor, ¿verdad? Para que ya no tengamos ese como que yo pedí esto y no me lo dio, que no tengamos como un resentimiento con nuestro Padre Dios, sino entender lo que realmente el regalo que Él nos puede dar espiritualmente, es algo más allá ya de lo material. Yo creo que esa es la diferencia de cuando oramos por querer recibir algo, ¿no? Que queremos hacer a un Dios a nuestra conveniencia. El orar, hey, yo voy a orar porque yo te pido esto, quiero esto, y al no cumplirse, pues muchas veces, como dice, nos deja como que, hey, no escuchó mi oración, sin comprender que lo que Él tiene es mejor para nosotros, porque nos va a dar realmente lo que va a ser para nuestro bien, o para seguir adelante conociéndolo, ¿verdad? Y no tiene nada que ver muchas veces con lo que pedimos materialmente, sino como decía usted, más bien la enseñanza y el comprender su amor y a dónde nos va a llevar eso, ¿verdad? El vivir, el dejarnos guiar por el Espíritu y comprender que lo que Él nos da es mucho mejor que lo que nosotros pedimos. Me recuerda ahorita que usted menciona eso, me recuerda una situación, una anécdota con un hermano en la comunidad, que él decía que luchaba mucho para que el Señor lo ayudara a dejar ciertas cosas que él no estaba haciendo correctamente, ¿no? Que estaban dañando mucho tanto su salud como su familia, todo lo que él le rodeaba. Y él decía, pero es que yo siempre estoy pidiéndole a Dios, siempre hago esto, siempre hago lo otro. Y un día le pregunté yo, bueno, hermano, ¿y usted le ha dado la oportunidad a Dios de decirle, Señor, con su mente abierta, Señor, ayúdame a que yo conozca tu amor, para que a través de ese amor tú puedas capacitarme y que el Espíritu Santo me vaya ayudando a cómo debo de relacionarme contigo? Le digo, porque si estamos en una oración continua y nuestra vida no tiene paz, no tiene armonía, estamos en conflicto todo el tiempo, entonces algo no estamos haciendo. Mire, ustedes comentaban que en la antigua ley era solamente pídanle, ¿no? Pero ahora con Jesús es dependencia total de Dios. Entonces, para eso nos da el Espíritu Santo, para que nos conduzca, nos guíe. Pero dice que el Espíritu Santo se va a encargar de recordarnos lo que aprendemos. Entonces, si no abrimos nuestra mente a que algo no ha estado funcionando y le pedimos al Señor que nos capacite para poder que a través de esa relación mi vida empiece a transformarse, a cambiar, entonces podría ser que pase año 1, año 2, 3, 4, 5 y podría ser que muchos años. Y hemos visto nosotros en situaciones que hemos compartido con hermanos, que hemos orado por ellos, que hemos ido con amigos, ¿no? Entonces creo yo que eso es muy importante, el ser conscientes que nuestra oración nos debe de conectar precisamente, como dijo Miguel, que Dios sea el centro
de todo lo que acontece en nuestra vida, precisamente guiados, conducidos por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que es un buen punto para reflexionar dónde estamos parados ahorita y cómo estamos haciendo nuestra oración y ser conscientes de que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Sí, el hermano Efraín repitió 2 o 3 veces orar de acuerdo a la voluntad de Dios, algo decía así, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios es que todos reconozcamos quién es Él. Y que también quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces nuestra oración me llamó mucho la atención porque lo repitió 2 o 3 veces. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros regularmente aspiramos a cosas materiales, pero lo mejor para nosotros es lo que viene después de la muerte, cuando la vida continúa. Entonces, nuestra oración me llamó la atención y me parece bien porque nuestra oración, si tomamos ya conciencia de que Dios quiere lo mejor para nosotros, que su voluntad, lo mejor, siempre lo mejor y poquito más para nosotros, nuestra oración iría en ese sentido, ¿no? Obviamente tener los bienes que necesitamos, ¿por qué no? Es importante. Me llama mucho una antífona de la misa que dice: concédenos todo lo que lo que necesitamos para esta vida, palabras más, palabras menos, para así, libres de preocupaciones, buscar los bienes eternos. Hay una antífona de la misa, un prefacio, así que dice así: es bien importante los bienes aquí, tener lo necesario para allá, pero nosotros ya como cristianos, como discípulos que vamos ya, o sea, siempre tener en mente que lo mejor de nosotros, y que es lo que Dios quiere, es que estemos con Él por la eternidad. Y en base a eso nuestra oración tendría que fluir. Me imagino que a eso se refería, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a eso. ¿Cuál es la voluntad? De que estemos con Él para siempre, estar abrazados. Entonces, en base a eso, nuestra oración, todo lo que hagamos, irlo mencionando. El Padre Nuestro, si pensamos en eso desde la primera palabra, Padre Nuestro, elevarte, ¿cuánto me da mi Padre? La luz, el dinero, todo viene de Él. Yo mismo, cada parte de mi ser, Él lo creó, Él lo formó para que yo fuera feliz. Entonces, me llamó mucho la atención eso y quise un poquito. No, y eso que comenta, el hacer esa oración, pues ya desde aquí estamos compartiendo con Él eso, que se va a perfeccionar cuando nos llame a su presencia, pero ya el ir caminando conforme a su voluntad, pues hace la diferencia, ¿no? En vivir lo que es antes de conocerlo y ya cuando estamos en ese proceso de conversión y de hacer precisamente su voluntad. Bien, hermanos, pues los invitamos a que dejen su comentario, ya que a través de la experiencia de cada uno de nosotros, de lo que hemos comentado, pues usted también tiene esa oportunidad de que comente y de esa manera pues enriquecemos el diálogo entre nosotros y entre ustedes también. Dios les bendiga.